Hola a todos, muy buenas noches y por fin estamos aquí. Perdón por haberles fallado el día de ayer, pero las circunstancias de la vida adulta me han superado una vez más. Esperemos que no se repita esta situación, pero qué rico que nos acompañen esta noche, qué rico que estén hoy aquí con nosotros. Saludamos por aquí a Andy, saludamos a nuestra querida y guapísima MVP Sharon y por aquí a Chris. ¿Cómo están? Feliz año chino. Es año chino. Estábamos por aquí en el backstage, discutiendo si era el año chino, el nuevo año lunar. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? Caballo de fuego, dice por aquí Andy. El año del caballo. Estamos año del caballo de fuego. Oiga, me faltaba una luz. El caballo de fuego. Okey, okey, okey. Bueno, pues, bienvenido el nuevo año chino, bienvenido al año del caballo. No sé quién será caballo, no conozco, o bueno, sé que yo soy mono. Sé que yo soy changuito en el año nuevo, eso sí, en el año nuevo chino, eso sí, lo tengo claro, pero no sé de ahí para allá. Pero bueno, no venimos a hablar, no venimos a hablar de años nuevos chinos, ni muchísimo menos. Ya de pronto habrá un capítulo relacionado con el rol y el año nuevo chino, no lo sé. Ok, mono de metal, por aquí se pronuncia Chris, mono de metal. Uy, juepucha, no sé, yo soy mono de pelo. Mono de peluche. Sí, la verdad no sé de qué material soy. Pero, bueno, el día de hoy venimos a hablar de un tema bien interesante. Venimos a hablar es más bien de gustos, porque hemos tocado temas similares en donde hemos enfrentado géneros distintos del rol, donde hemos hallado, como puntos convergentes, otros totalmente aparte. Pero pues la idea realmente es desarrollar esta noche un debate sobre gustos, porque eh, ya hablaremos más a profundidad del asunto. No quiero por aquí adelantarme y nada, les quiero dar de nuevo la bienvenida y las gracias por estar aquí hoy, día martes. Y nada, bienvenidos. Vamos con nuestro intro, nuestro clásico intro y ya regresamos con nuestros panelistas. Hola a todos, bienvenidos. Sí, sí, sí. Y por aquí nos acompaña nuestro querido y amable panelista Cevitas, como siempre. Hola Cevitas, ¿cómo vas? ¿Qué onda? ¿Cómo se me encuentran? ¿Todo Bien. en la buena? Pues bien, ahí para no preocuparlo. Y no, mentira, todo bien, todo bien. Un poco cansado, pero bien. Y por aquí, nuestro querido amigo y también dueño de esta maravillosa casa de noche y de 20. Iki, ¿qué más? Todo muy bien, buenas noches, ¿cómo me les va? Aquí aprovechando que es martes, eh, entonces pues aquí estoy. Un poquito enfermo, una gripita y más o menos maluca, pero pues ya. Oh, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Qué chévere que nos acompañes. Ok, ok, por aquí. Ya Andy anda diciendo que vio Depredador, ok. Depredador, bueno, Predator Badlands. No la he visto, toca verla. Em, Eso es curioso, ¿no? Porque dentro, ya ahora sí, sí. Bueno, no mentiras, vamos a arrancar con nuestros clásicos gritones. Em, Esta vez estuvieron como más tranquilitos, más, sí. Mm, Esta vez em, no se jugó tanto el pellejo, Jota. sí, 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 esta vez no, sí, el J vino no me arriesgué. de calmado. Sí, 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 sí. Y sí, a mí en lo personal me gustan los 2 géneros, por eso dirijo Alien y Dragon Ball, me parecen como 2 extremos
bien grandes de juegos de rol y eso me parece chévere. Me permite distanciarme uno del otro, ¿sí? Puede haber puntos medios que me interesan, pero ya ahorita hablamos de eso y creería yo que a Iki la fantasía se le da bastante bien, pero eh, yo me hago para unir dos gritones, yo me uno al club de cevitas. ¿Y para cuándo Blade Runner? La verdad, Iki dirigió magistralmente esas sesiones de Blade Runner y por lo menos Cevitas y yo estamos como, oh, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Además que tenemos, por lo menos en mi caso, y creo que Cevitas también, podría hablar también por Sebas, tenemos personajes que disfrutamos rolear y dentro de la aventura han desempeñado papeles bien interesantes. Entonces, decimos como, oh, sí, ¿y para cuándo Blade Runner? Pronto. Es todo lo que puedo decir. Pronto. Andy, Andy te pregunta si si estás de acuerdo. Claro que estoy de acuerdo. Obvio que estoy de acuerdo. Es como, ¿para cuándo? Pues sí, ¿para cuándo? ¿Sí? Pero es como, ni ahí nada se está juzgando. Es No, como, yo no me arriesgué hoy. sí, por eso, es como, el cielo es azul. Sí. Sí. Exacto. Depende. Bueno, sí. Cuando ha habido sangre derramada, se pone rojo según Legolas. Eso dicen en la Tierra Media, ¿cómo no? Pero es que precisamente no quería dar juicios de valor, porque pues hoy vamos a hablar mucho de gustos personales. Depende del lado de Bogotá. También. Excelente, Ani, sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar es más de gustos personales, porque pues quería partir de algo. Entonces, bueno, arranquemos ya. Ahora sí, después de nuestra sesión de gritones, arranquemos con nuestro tema del día. Perdón. Excelente, excelente. Ahí vamos con nuestro tema del día. ¿Qué pasó, Cevitas? Que su merced me iba a dar ahí para la chambita, para la noticia. Bueno, perdón, ¿sí ven? Yo aquí ya me emocioné con el tema del día y tenemos un update. Perdón. Uy, perdón, 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 tenemos un Hey, update. Gender, welcome. Ender, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Espero que hoy sí estés de acuerdo con nosotros. Mm, Nunca. Perdón, tenemos un update. Él jamás estará de acuerdo. Exactamente, ahí está. Ahí está, sí, 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 sí. Hoy tenemos un update, ¿no? Una actualización por aquí de una noticia de parte de Cevitas. Así que, pues, vamos con nuestras noticias roleras. ¿Mandaste o no mandaste cortinilla? No sé. Sí, 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 sí. Sí, Ok, ahí Sí, sí, sí. 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 Ya pasó. No, lo que pasa es que recuerden, yo no tengo el video del stream. Los tengo ustedes, no Ah, lo ok. leo. Ok, 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 ok. Chismes de farándula ñoña que llaman. Sí, señor. Sí, tenemos chismes ñoños. Lo que pasa Hush, es hush, hush, que, hush. y también, no, pues, es una actualización, pero también es un poquito de inquiry que le hago al público por si al caso, al chat, por si al caso se llegan a enterar de algo para que roten la noticia. Si recuerdan, les he contado de que hay una demanda en vivo que allegedly, siempre se me olvida esa pinche palabra, weón. Presuntamente. Presuntamente. Es como si el registro estuviera vacío, güey. Es increíble. Me lo han dicho durante 3 semanas, weón. Y no la registro, weón. Yo creo que como un año. Eso se llama, Quizás. se llama Parce, ahí se nota el viejo edad. rancio, mala memoria, Eso es edad. cristiano. Entonces, presuntamente hay malos manejos dentro de la compañía y miembros de la junta directiva de Wizards of the Coast que están que pueden pedirle resultados y explicaciones al presidente de la compañía. En este caso es un man de apellido Cox. Pues la demanda está en vivo, ya está registrada, el proceso empezó hace como 15 días, más o menos, pero la semana pasada, el 10 de febrero,
era la junta en donde precisamente los directivos de Wizards of the Coast presentaban el reporte de ganancias y de todo del cuatrimestre anterior. ¿Mm? Yo pensé que iba a reventar o que iba a pasar algo a partir de eso, ¿sí? Pero si lo notan, no vi una sola noticia. Ajá. ¿Mm? Y eso es un problema, entre comillas, en mi opinión, lo que estoy diciendo ya ahorita es mi opinión, es porque básicamente haya habido malos manejos o no, el reporte económico y de ganancias es altísimo. Ok. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, eso puede desincentivar el hecho de que la demanda siga en pie o siga adelante, Ujú. porque precisamente la demanda está fundamentada en malos manejos económicos. Pero, Pero al no sé, es final el como, resultado es una ganancia, no una pérdida, ni incluso un robo. Al esa es la contrario. cosa, es como si tú invertiste en un sitio y te devuelven tu cheque gordito con tus ganancias, ¿tú preguntas qué están haciendo detrás de la puerta del banco o de donde sea que llevaste la plata? Sí, de acuerdo, tengo más plata, yo estoy feliz. De pronto lo están haciendo legalmente, de pronto están haciendo cosas cochinas, pero Sí. pues uno como cliente final, al final del día se queda como, pues yo tuve mi platica, mi ganancia. Entonces la junta directiva recibió su ganancia. Entonces, quién sabe qué va a pasar por ese lado. Plata es ¿Sí? Por plata, eso es dicen que muchos. Uy, no. creo, y pues leí en un par de sitios, pero no puedo garantizar la fuente, entonces por eso no lo cito, pero básicamente está la hipótesis de que eso desincentivó el ruido que posiblemente se podía crear al respecto. Ujú. Tal cual. Hola, Black, un saludo grande a Black, bienvenido por aquí. Y Mm. como dice Andy, ¿m? Pueden cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Y qué camello. Frase Eso suena, peligrosa, señor. frase de película noventera, bueno. Ujú. Qué complicado. Mm, Total, Andy, Pues lo expresaste uno a. sí. Uf, yo creo incluso que sí, 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 esta noticia es muy chévere. A mí me encanta porque toca uno de los tropos más importantes de la distinción entre fantasía y ciencia ficción. Es decir, en, en fantasía, digamos que el bien y el mal pueden ser más bien maniqueos, pueden ser determinados por fuerzas sobrenaturales, el lado oscuro, el lado blando, el lado claro. Eh, hay como muchísimos ejemplos distintos de lo bueno y lo malo, pero en la ciencia ficción, por lo general, la maldad está representada en la cantidad de poder que se acumula. De ahí que lo corporativo se convierte en un villano clásico de la ciencia ficción. Weyland Yutani en Alien. en Alien. eh, Ahora se me olvidó el nombre de Blade Runner, De Blade Runner, carajo. es que se parecen. Sí, no es Weyland. Ay, auxilio, amigos del chat. Pero no supuestamente Sí, habían por unido favor. los universos. No, sí, No. no. No oficialmente, Ah, digamos. ok, Sí, ya. no oficialmente, sí. Entonces, claro, Wizards of the Coast entra como este dueño de una de las IPs más grandes de fantasía, se transforma inmediatamente en un villano de ciencia ficción exquisito. Entonces, Mm. sí, eso es una cosa bonita como la que podemos empezar a hablar del tema del día. ¿Se repiten cortinillas o no? Claro, claro que sí tenemos nuestra querida cortinilla. Entonces, ahora sí, oye, pero interesante esa noticia, Sí, porque Es pues un entonces, update, realmente. sí, es un update de la noticia, pero interesante la noticia dentro de la noticia, Mm, porque puede entonces no pasar nada y todo el mundo contento. no entendía. Puede no pasar nada, una noticia, se armó tremendo jaleo y no pasó nada. Puede cuestionar mis Mis métodos métodos y mis resultados. mis resultados. ¡Hey, Marquitos! Upa, Marquitos. Llegaste Oh, Marquito, temprano. ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Amigos, Que lo bienvenidos. extrañamos. Bienvenidos por aquí.
hablando por aquí de una actualización de una gran noticia, la demanda que hay ahí dentro de Wizard of the Coast por malos manejos, económicos, ¿no? ¿Era la cosa? Malos manejos de todo tipo. Accionarios y económicos de la empresa. Ujú. Ujú. Entonces, interesante, interesante todo ese asunto, pero entonces sí, al final del día no va a pasar nada, de pronto, Puede que no pase nada. de Puede. pronto. Pero mire que sumándole un poquito a las noticias, Wizards of the Coast también sacó la SRD para Calabozos Quinta Edición 2024, también conocida como 5.5 en español. Entonces, para el que quiera todo, pues es todo ese material que es gratuito y pues básicamente bien utilizado para construir juegos por encima de todas las, como por encima de ese sistema base, ahí está en español para el que quiera. Okey. Es que, bueno, no sé, esto es una empresa y al final del día las empresas solicitan ganancias y resultados positivos, y pues, si los métodos los llevan a unos resultados positivos, a mí me parece cuestionable en la medida en que, pues, uy, no sé, usar métodos no convencionales y poco ortodoxos No para convencional llegar a un el problema es que El sean problema es son ilegales. deshonestos. de Mm. eso sí, es que ya entran y rayan en la criminalidad y eso no está bien, ¿mm? Sin importar el resultado, sea positivo o negativo, me parece que si detrás de esto hay un método, no necesariamente ilegal, pero sí deshonesto, bajo, poco ético, no sé qué tan bueno, ¿sí? El, el, el problema real yo creo que es el capitalismo. Y yo siempre voy a volver a lo mismo. Y vamos a seguir en esa pelea eterna con Sebas. Pues lo que pasa es El incentivo final del capitalismo en el que estamos viviendo, exacto. el objetivo de la empresa ya no es su producto, sino la ganancia. Entonces, eso pues yo le achaco a eso la culpa del capitalismo, que transfiere, convierte en un incentivo la adquisición de capital y no la creación de contenido o de la creación Ujú, de algo. ujú. Entonces, sí, yo por ahí es que lo veo. Sí, y eso ha llevado indudablemente a que empresas como Wizard of the Coast hayan bajado mucho su calidad, y a pesar que estén sacando nuevos productos y nuevas cosas, o digámoslo así, como reeditando nuevos, cositas de Dungeons and Dragons, pues, para hablar de rol, no nos metamos en Magic porque, pues, eso es un mundo precisamente por el cual se genera esta noticia, ¿no? En una reimpresión de cartas y una cantidad de cosas que llevan aquí mm, a todo esto, sí, la malvada corporación de TV, la No, empresa de y lo telecomunicaciones. chistoso es que, bueno, mentiras, ahí como para añadir al arrocito en bajo. De nuevo, en fuentes no confirmadas, está rodando por ahí el chisme de que supuestamente estaban preparando la sexta edición para devolver varios de los cambios que pasaron con 5.5. Ah, ya se arrepintieron, qué bien No, no, entonces. pero Pero como no, les, no se arrepintieron, eso como les todo digo, estaba planeado. Ellos dijeron, nos vamos a cagar esto, que se empute la gente. No Con eso, cuando creo. saquemos sexta, No, 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 vendemos no. el doble. No, eso sí Man, no lo creo. yo, dentro de mi universo de las teorías de la paranoia y conspiración, pienso que lo que más éxito le dio a quinta edición fue lo mala que fue cuarta edición. El puede ser, pero yo no creo que haya, o sea, yo no creo que la intención de inicio de una nueva edición sea que fracase. La verdad lo dudo. pero lo que Sería estoy diciendo aquí es que el hecho de que fracasó la anterior. sí, Aprovechan, o sea, es O decir, hasta se puede decir como claro, eso sí. desde Windows, ¿sí? Uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo, uno bueno, uno muy malo. exacto, exacto. Y es como ese maturanazgo corporativo de convertir esas derrotas grandes en pequeños triunfos. Para los no conocedores, en Colombia, Uy, durante mucho, mucho ojo, tiempo, qué buen hubo un término. director técnico de la selección, Francisco Maturana, que Jurado. pues
fue como que le trajo muchísimas glorias a la selección Colombia, la clasificó por primera vez a un mundial, el mundial del 90 fue una cosa increíble, Pues no por pero primera vez, pues, pero sí después de muchos años. sí, perdón, después de muchos, por primera vez en Varias como en décadas. 20 años, Como en 40, de una pronto cosa así. 40. Sí, de hecho 40. Sí, porque los otros Em, 50 y pégale. la vaina es que el man ya se ha vuelto re malo y no hacían sino perder partidos y pues este señor en televisión, como ante la rabia de la gente, dijo, lo que pasa es que en el fútbol perder también es ganar un poco. Buah. Y pues ya, o sea, ese maturanismo, que es básicamente este culto a la mediocridad del cual vivimos hoy, es una cosa fea, es una cosa salvaje. Friki, bienvenido Ah, a Friki, este muchas gracias espacio. por el raid, super welcome. Estamos Muchas hablando gracias. un poquito de localidad mezclada con, con elementos internacionales para ponerlos al Ah, día rápidamente. Uf. Recordamos y retocamos el tema de la demanda de Hasbro, de la junta directiva hacia Hasbro, eh, que el resultado del del quarter, del cuatrimestre económico fue muy alto, entonces puede que la demanda termine siendo nada. Y eso nos llevó a estas charlas morales y de ética sobre la mediocridad nuestra. no, es la vida. O sea, cuando uno habla de todas estas cosas, uno siempre Sí. termina hablando de fútbol, de capitalismo y de mediocridad. Uy, no. eh, Tengo que acuñar el término, indudablemente hay que grabarlo. Maturanazgo. Para que no las nuevas generaciones no olviden. Maturanazgo. Uf, qué buena. Pero sí, perder es ganar un poco. Ujú. Y Perder es ganar, para retomar de nuevo por ahí nuestro sí, tema del sí. día. Sí, perder es ganar un poco, aplica en la fantasía o en la ciencia ficción. Bueno, ahora sí, de nuevo, entremos en nuestro tema del día. Bueno, en nuestro tema del día tenemos fantasía versus ciencia ficción. Perder es ganar un poco, aplica. Sí, claro, eso es que el maturanismo se No, puede ojo, aplicar a cualquier aspecto de la vida. Que sea una mediocridad no significa que esté bien. yo creo que la mediocridad es enemiga de la fantasía. Es como uno de los tropos importantes de la fantasía, es lo épico. Y lo Es heroico. Sí, sí, sí. lo épico y lo heroico, llevar Sí. más allá de los límites. Ujú. Dependiendo como el tono de fantasía que tengamos, o sea, hay fantasía en la que ir más allá de los límites viene con corrupción o viene con alguna cosa mala, pero pues la fantasía generalmente no le sirve quedarse en la mediocridad. Si no, miren Game of Thrones. Mm. Mm. Game of Thrones parte de lo épico, de lo poderoso, y luego se sienta en una cápsula de no sabemos para dónde vamos, no sabemos quién es el héroe, no sabemos quién es el villano, y como que deja de haber heroísmo serio y cae en la mediocridad. Y pues nada, o sea, esa última temporada de Game of Thrones es un bodrio enorme. Como las dos últimas, pero sí. De pronto las dos últimas, pues, realmente es que la última es una cosa que uno La no se penúltima explica. la penúltima me la aguanto por varios detallitos interesantes, Ah, pero ya se veía venir el declive, y lo Marica, último es una vergüenza. Lo para último mí, es uy, es que no me acuerdo si es en la última o en la penúltima, pero cuando le matan uno de los dragones a Daenerys y después cu- los guionistas dicen, ah, no, es que ya se le olvidó que estaba en guerra. uy, eso no creo que es en la última, uy, ya no me acuerdo. Uy, no, No me es que en acuerdo, serio, pero es como, ¿qué? creo que es en la penúltima. pucha, de pronto sí es en la penúltima, ya no Es me que tengo el recuerdo ahí, creo que sí es en la No, penúltima, es pero... uy, no, ¿Qué? es una cosa horrible. Pero entonces sí, o sea, como que esa vaina a la fantasía no le sirve la mediocridad. Y uno siempre quiere, o sea, la fantasía depende mucho del viaje del héroe y de ese tropo de la superación, de siempre seguir adelante. Entonces, ahí uno podría traer el perder es ganar un poco porque el héroe siempre pierde un poquito antes de ganar más, pero pues no es una apología a la mediocridad. pues es que ahí se entiende más como que usted tiene que sacrificar algo para ganar algo más grande, ¿sí? Eso es distinto.
Eso sí no es maturanismo, ¿sí? Eso No, es parte del crecimiento de un héroe, por ejemplo. Ujú. Entonces, sí, de acuerdo, sí, en la fantasía. Ahora, me gusta que hablemos en términos de fantasía y ciencia ficción, porque quiero hacer una pregunta aquí para nuestros queridos panelistas y obviamente para nuestra gente en el chat, nuestro querido público. Mm, Estos 2 géneros abarcan prácticamente todo, de ahí yo puedo decir fantasía de horror, fantasía, romántica, fantasía épica, ciencia ficción de horror, ciencia ficción épica, ¿sí? Como yo por creo ejemplo, que ahí falta una cosa, Coriolis o es un sea, juego de ciencia ficción, ciencia ficción. ¿sí? Pero tiene tintes románticos con tintes, Claro, de fantasía también. claro. Yo Es creo como que ahí faltaría un elemento, o sea, yo creo que está fantasía, en donde por una fuerza que no podemos explicar, hay, o sea, con algo sobrenatural empieza uno a jugar, a crearle condiciones al mundo. Ciencia ficción, cuando el avance de la ciencia y la tecnología crea condiciones en el mundo. Y yo creo que hay como un punto neutro que es esta ficción que es mucho más realista, o sea, nos podemos sentar a leer, qué sé yo, es que los cuentos de Borges muchos rayan en la fantasía, de Cortázar, o sea, ujú, en Rayuela. Si uno lee Rayuela, en Rayuela no hay ni fantasía ni ciencia ficción, es una historia de ficción en el mundo tal cual y lo conocemos, con personajes que tal vez no conozcamos, pues no existan en la realidad, por eso es ujú. ficción, pero pues Pero se está queda ahí en lo en un contexto normal, real, sí, en dentro un de la contexto norma. real. Sí, La telenovela, por excelencia, no es ni fantástica ni de ciencia ficción. Yo puedo llevar novelas a cualquiera de esos dos. La telenovela, me refiero a la telenovela latinoamericana, a Gorrión, a... Pasión de las pasiones, sí. Sí, Pasión de las Pasiones. Ujú, Eso yo okey, no lo veo ni, no es ni ciencia ficción ni fantasía, es ficción, sí, pero creo que se sí. escapa de esas dos categorías. Ahora bien, Incluso lo advierten, ¿no? Este programa es producto de la ficción. sí, claro, Sí, para aclarar que los personajes, por ejemplo, no pertenecen al orden de la realidad, ¿sí? exacto, Pero se están desenvolviendo en entornos y contextos reales. Interesante, exactamente. okey. Entonces, yo creo que si simplemente dejamos esa categoría a un ladito, y usted, a mí me encanta el ejemplo que su merced puso con el horror. Yo puedo tener horror fantástico. Sí, Horror fantástico es Elric. cuando Elric es un ejemplo, pero también puedo traérselo más cerquita. Ujú, Freddy Krueger. Mm. Freddy Krueger viene de los sueños, es una criatura fantástica, es un ser paranormal que está como en el orden de lo fantástico, así sea muy cercano a nuestra realidad. Luego, desde la ciencia ficción, yo le puedo traer Alien, que ya lo hemos mencionado varias ujú. veces, o Scanners, en Oye, donde la tecnología Scanners. empieza a ser como el villano, y entonces yo puedo tener horror con ciencia ficción. Finalmente, yo llego ya al límite final, que es, yo puedo tener Psycho, en donde simplemente estoy hablando de un asesino en serie que no tiene absolutamente ningún poder, no tiene nada que cambie todo el entorno, sino solamente su malicia. Entonces ahí ya tengo esas tres categorías entre de dónde viene el poder que me va a destruir en el caso del terror. Y ahí es donde yo pongo fantasía, ciencia ficción y ese término medio. Okey. Es que sí me parece complejo delimitar aquí, poner límites en eso, o sea, poner como fronteritas, Sí. porque es fácil cruzar de una para otra y uno a veces, en el juego de rol, por ejemplo, dirigiendo, uno a veces no se da cuenta, ¿sí? Por ejemplo, Dragon Bane es un juego, que supuestamente es fantasía, pero no es fantasía oscura, pero tratan de darle tintes oscuros, Sí. ¿m? Tratan de darle tintes de horror, pero realmente no lo es como tal, no es su esencia, Ujú. ¿m? Entonces, por eso mi gritón, en mi caso personal, yo disfruto los 2 géneros porque son extremos, ¿sí? Pero, curiosamente, nuestro querido corresponsal,
en Francia, directamente traído desde Moscú, nuestro querido amigo Alexander Klokov nos trae una opinión bien interesante que me dejó pensando en algo ahí cuando mencionó Star Wars. Así que, ¿por qué no escuchamos la opinión de nuestro querido amigo el Rusito y la rolestroika? Y en la rolestroika ¿Qué es esa foto? eh, es a ¿Qué dios? gusto, es a gusto de nuestro querido amigo el Rusito. Acabo de ver. Nos van a cerrar el canal. Al contrario, estoy seguro que vamos a llegar a esos 500 seguidores. Gracias solo a esa foto. Cevitas estaba preocupado hace 8 días porque de pronto se la montaran a la hija del pobre Rusito, a nuestra querida sobrina, perdón. Sería, no creo, pero bueno, la rolestroika, así que vamos con nuestro comentario de nuestro amigo Alexander Klokov, que esta vez sí no vamos a requerir de foto, así que para todos ustedes, el Rusito. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes el Rosito. Un lunes más estamos aquí para abrir el siguiente debate. La fantasía contra la ciencia ficción en los juegos de rol. Y vamos a lo obvio. En los juegos de rol, la fantasía, especialmente el estilo de Dungeons and Dragons, es claramente más popular que la ciencia ficción. Dungeons and Dragons es a leguas el RPG más jugado del mundo y su quinta edición, la que data desde 2014 hasta el día de hoy, impulsó un crecimiento masivo del hobby y volvió el rol algo mucho más visible y accesible. Gran parte del mercado gira en torno a la fantasía heroica o a sistemas derivados como Pathfinder. Bueno, y la ciencia ficción tiene títulos fuertes, claro. Starfinder, Cyberpunk, Star Wars RPG. Son populares, tienen comunidades activas y propuestas muy sólidas, pero siendo honestos, ninguno alcanza la escala comercial ni el peso cultural de Dungeons and Dragons. ¿Por qué pasa esto? En mi humilde opinión, la fantasía medieval es algo intuitivo. Espadas, magia, dragones, cofres de oro, aunque no sepamos historia en profundidad, todos tenemos o hemos visto películas, leído libros o escuchado cuentos. Nos resulta más fácil imaginar el pasado que diseñar el futuro. La ciencia ficción, en cambio, suele implicar tecnología compleja, política interplanetaria, ciencia avanzada, conceptos que exigen un poco más de esfuerzo mental. Y a veces cuando la imaginación se dispara demasiado, el jugador promedio dice, bueno, ¿y cómo funciona exactamente este motor de curvatura? Y es ahí donde el máster empieza a sudar. Aquí vale destacar a un auténtico profeta de la fantasía, J.R.R. Tolkien, quien supo describir un mundo tan detallado y coherente que todos pudimos entenderlo y sentirlo real. En ciencia ficción tenemos gigantes como Alan Dean Foster y George Lucas, creadores del universo de Star Wars, pero siendo un poco provocadores, en una galaxia con millones de planetas, muchas historias terminan resolviéndose a punta de espada láser y en el mismo desierto de Tatooine. Mucho hiperespacio, pero seguimos peleando cuerpo a cuerpo. Entonces, la pregunta queda abierta. Ahí les va. ¿La fantasía es más popular por mérito propio o por inercia histórica y efecto red? ¿O simplemente aún no ha llegado el profeta que nos describa la ciencia ficción definitiva para el rol? Ahí les dejo para el debate. Chao. Iki. Yo voy a... Ustedes saben cómo soy yo. Yo soy... a mí me gusta la polémica. Y yo vengo con una frase, con un facto. Voy a tirar un facto.
no sé, algunos no pensarán que es un facto, otros dirán, no estoy de acuerdo, pero pues que arranque la pelea. Y yo voy a decir lo siguiente, Star Wars no es ciencia ficción, Star Wars es fantasía. Uy, Es que Star ese es Wars, el problema, nos toca Star hacer un Wars, poquito de caracterización. uy, es que Star Wars inició con la idea de ser una película de vaqueros en el espacio, de vaqueros espaciales. Pero el destino de los personajes en Star Wars está determinado por la fuerza, que es una cosa mágica que nadie Ujú, puede explicar, que totalmente. tiene ese Sí. poder de alterar absolutamente todo. Ujú. El gran tecnomante de Star Wars, el emperador que crea su estrella de la muerte, Ujú. es derrotado por la gloriosa estupidez de la fuerza de Luke Skywalker que lanza una balita por donde no cabe. Es decir, Sí cabía, hombre. no, pues claro, después vamos y miramos una cantidad de cosas y le han hecho explicaciones a esto y a esta otra cosa. Ay, sí. Y estoy de acuerdo con Chris, Star Wars es un space opera, pero de fantasía, Es una space opera de fantasía. de De la fan. misma forma en que Star Trek es un space opera de ciencia ficción. Pero este Star Trek es de ciencia ficción. Es que sí, es que toca. Yo no me quería meter con las categorías. Pues ustedes me perdonarán, pero el ruso trajo Star Wars acá hablando de ciencia ficción, pues yo digo, no, Star Wars no es ciencia ficción, es fantasía. Hmm. Es que hace poco yo vi un video donde hablaban de esto y creo que eso fue lo que nos trajo un poquito al tema, pero entonces si quieren luego les linkeo el video por si acaso quieren echar ojo. Es de otro creador de contenido. El man habla de las categorías y las cosas, pero me gusta es la distinción que hace, por ejemplo, en términos de ciencia ficción suave y ciencia ficción dura, ¿sí? Sí. Ujú. Que es básicamente la capacidad de decir, yo estoy tratando de simular cosas que no existen y explicando por qué podrían existir. Eso sería como más hacia el lado de la ciencia ficción dura, mientras que la ciencia ficción suave es más como por el lado de, ya existen un montón de cosas, muchas no se pueden explicar, pero ¿qué pasa alrededor de esas cosas? ¿Qué han generado esas cosas? ¿Cómo se adapta la población de ese universo a esas cosas? ¿Sí? Por ejemplo, me gustaría que Iki de pronto, que creo que lo tiene más claro, hiciera esa misma distinción desde el lado de la fantasía, para así poder continuar con su, con su Sí, comentario. pero hay, o sea, es que hay muchísimas categorías importantes No, por o eso sea, hablé de las dos principales. la fantasía tiene muchísimas, o sea, uno puede encontrar high fantasy, que es la fantasía de la magia todopoderosa, y uno puede encontrar fantasía muchísimo más reducida, que por ejemplo Game of Thrones, si uno mira las primeras temporadas de Game of Thrones, antes de que haya dragones, antes de que haya milagros religiosos asociados al fuego, eh, la fantasía es muchísimo más leve. Es casi que un mundo medieval vuelto nada. Cosa bonita, por ejemplo, si uno se pone a ver ahorita El Caballero de los Siete Reinos, eso es fantasía suave. No hay magia, no hay dragones, no hay nada de eso, solamente hay gente que quiere luchar por un ideal en un mundo que sabemos que no es real y sabemos que es fantástico por las cosas que hemos aprendido de ese mundo. Ujú. Ujú. Entonces, yo creo que ese mismo término de fantasía, de ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda, se puede aplicar a la fantasía también. Y Sí. aquí es donde viene, ¿por qué hago yo la distinción? O sea, que todo el mundo dice, y Shadowrun, y Shadowrun, y Shadowrun, pues yo les respondo facilísimo, Shadowrun es fantasía, porque el origen del poder en Shadowrun no viene de la ciencia, Ni la sino de la tecnología. magia. Exacto. Sí, sí, es más, es la tecnología la que se adapta a la magia, no Exacto, es al revés. Y no Ujú. aparece la exactamente. magia como un invento tecnológico, tecnocrático, no, la magia es magia y punto. Y le toca a la tecnología adaptarse a esos fenómenos mágicos. Ahí Entonces, está. sí, también considero que es más fantasía. Lo que pasa es que solemos confundirlo, precisamente por la alta tecnología que hay dentro de Shadowrun, ¿no? De todas maneras es high-tech adaptado a la magia, pero es high-tech al fin y al cabo. Entonces, a veces uno lo confunde un poquito ahí con ciencia ficción. Eh, Me Cyberpunk, parece.
hermosa la pregunta de Andy de Evangelion. Pero antes podemos hablar de Cyberpunk. Uy, Me parece que Evangelion. es Ujú. genial Cyberpunk porque gracias a Everron tenemos como el hermanito fantástico de Cyberpunk, que es el Arcane Punk. Entonces, ¿qué pasa? En Cyberpunk tenemos una realidad distópica en donde la tecnología básicamente ha tomado el control de toda nuestra forma de vida y pues de ahí se viene el término cyberpunk. En Everron tenemos arcane punk, en donde la magia, al mezclarse con la tecnología, al ser tan mágico todo que ya se vuelve tan habitual, Ujú. ha permeado completamente el mundo en el que vivimos. Y son, pues yo los veo a los dos como dos hermanitos en distintos lugares del espectro. Ahora bien, Nani, pues si quieres hablar de Evangelion, yo sé que te mueres por responder esa pregunta. No, 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 Evangelion, ¿qué no, no, viene no, a me da ser? mucho susto para responder esa pregunta. Pero por ¿qué? Eh, no, es que, digamos, Yo voy a decir que es ciencia ficción. es que yo lo estoy pensando un poquito más por el lado de lo que dijo Marquitos hace un par de minutos, que es, muchos tienen tintes de una cosa y de la otra Claro. mezclados, ¿sí? Es imposible ponerlos en o solo es fantasía o solo es ciencia ficción porque todos son imaginarios, ¿sí? Sí, De acuerdo. Santana también pregunta lo mismo, como, pero bueno, ¿qué pasa si es una u otra? No, Ah, sí, no es sí. tanto qué pasa, sino el resultado puede ser cosas interesantísimas. O sea, cuando hay mezclas, pues Everron es una mezcla genial, sí, en términos de rol, es una mezcla genial entre high tech y fantasía, y high fantasy, porque es que uno también se puede volver un héroe ni el hijo de madre en Everron, unas cosas absurdas. Entonces digo, aquí hay algo interesante, ¿sí? Sí, Vicky. Yo creo que para responder la pregunta de Santana de qué pasa si es una o es otra, realmente a mí me parece importante ponerle un poquito de caracterización para poder compararlas, para poder Ujú. decir es buena o es mala, o para poder entenderlas. A mí me raya que la gente compare Star Trek con Star Wars. Por supuesto que la ciencia de Star Trek es muchísimo más precisa. Por Ujú. supuesto que está mucho mejor explicado el viaje a la velocidad de la luz. Pues por supuesto, porque es una obra de ciencia ficción. No trate de traer conceptos de ciencia ficción para atacar Ujú. a una serie de fantasía. De la misma forma en que entonces el universo de Star Wars, entonces la gente como que trata de aferrarse a todo esto de la ultra tecnología man, o sea, Star Wars no es Star Wars sin la fuerza, sin Ujú. esa magia que está ahí plasmada. Se ha intentado, ¿no? A través de juegos, videojuegos como Lo- Outlaws, sí, sí, y a veces se lo pero cagan un poquito, ¿no? sí, claro. Es que Y eso era lo bonito de Star Wars es antes, duro. que el misticismo de la fuerza era tan grande que no hacía falta explicarla. Cuando Exactamente, intentan explicar qué es la fuerza, de dónde viene o por qué, se están cagando ese misticismo, ¿sí? Porque exactamente, que eso es, ya no es la interpretación personal o individual, sino es como, Ujú, no, ya lo estoy limitando a esto. 100% ahí con eso, porque, y es que esa es la cosa, que a la ciencia ficción yo sí la quiero someter a ese análisis. Ujú. Yo sí quiero entender cuál es la ciencia que está detrás de todo esto, ujú, cuál es el sistema que me está sosteniendo esta vaina. Y pues una de las grandes obras de ciencia ficción de estos tiempos es El dilema de los tres cuerpos. O sea, el libro es buenísimo, la serie en Netflix me parece que la hicieron bien, esperemos que la continúen bien, eh, pero es este señor haciendo este esfuerzo mental de qué pasaría si nos encontramos con una tecnología que trasciende nuestra comprensión del universo. ujú. Esa pregunta es una pregunta supremamente poderosa y la intención del lector es como mirar hasta dónde puede llegar esa explicación científica. Entonces yo por eso pienso que es tan importante hacer esa caracterización entre, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De fantasía o de ciencia ficción? Mm, Y quiero traer un concepto que en inglés es el suspension of disbelief, que es la Ujú. suspensión de, o sea, como ese estado en el que yo entro cuando estoy enfrentándome a una obra de qué es lo que me parece creíble en ese contexto. Y ahí es en donde viene muy importante esa caracterización entre ciencia ficción o fantasía o esa que está en la mitad.
si yo estoy viendo una obra realista y alguien me sale con tecnología que no existe, me la caga. Y si yo Obvio. estoy viendo ciencia ficción y alguien me sale con un milagro, me lo caga. Y si estoy viendo Sí. fantasía y de repente el, 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 el- la corporación o digamos lo tecnológico destruye al héroe fantástico, me lo caga también. Lo Ujú. Entonces, por ponerle un nombre. ¿Cómo? en Lo tecnocrático. lo Sí. tecnocrático, sí, sí, me lo caga también. Entonces, pues de ahí yo pienso, por eso es importante como establecer por qué uno y por qué otro, Mm, sin decir que uno es mejor que otro, porque ahí creo que Exactamente. uno la caga. También. Ahí es donde ocurre la cagada. Sí. Eh, creo en las mezclas, en las buenas mezclas de fantasía y ciencia ficción. Creo en los buenos subgéneros de la ciencia ficción y la fantasía, el horror, em, el high, la alta, la baja fantasía, la ciencia ficción dura o blanda. Creo que cada uno es muy rescatable y cuando se mezclan bien pueden pasar cosas muy, muy, muy bacanas en series, videojuegos, películas y por supuesto en juegos de rol, ¿sí? Entonces, Ah, eh, totalmente de acuerdo con Marquitos, encasillarse en un solo concepto de fantasía, es que es esto. ¿Mm? Claro, obviamente hay gustos de por medio, ¿no? Hay Ujú. personas que prefieren de pronto un poquito más, chu, 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 disparar y que suenen las balitas así y que salgan láseres y ese tipo de cositas. Bueno, hay otros que prefieren más las espadas, todo este asunto medieval o el crecimiento de un héroe fantástico, porque no necesariamente es medieval, ¿no? Los, no, los juegos de superhéroes, ¿eso es fantasía es o es fantasía ficción? completa. Es totalmente fantasía, ¿sí? Hay unos superpoderes, en algunos casos se explican, en otros no. Ujú. Y me gusta lo que decía Cevitas, que lo lindo de Star Wars al comienzo era la libre interpretación. Era tan subjetivo todo, cada cual le daba la interpretación a la fuerza que quisiera, cada cual se iba con un concepto incluso diferente de eso que llamaban fuerza, y eso lo hacía interesante y lo hacía bonito. Y ya en el momento en que uno encasilla las cosas, ese es el problema. ¿M? Entonces, es que la fuerza es así. Bueno, está bien. Yo pensé que era esto, pero bueno, ya que usted me aclara qué es esto, vale. ¿M? Santana, porque se rayó pensando en Batman, pero ¿por qué? Mm. Yo no sé, quisiera contestar la pregunta que nos había hecho Andy, Batman creo, es un fenómeno. hace un ratico, Ujú. y es el hecho de que yo creo que Evangelion es ciencia ficción suave. Mm, ¿Sabe? suave. Uf, yo no sé, yo la veo como ciencia ficción dura, Uy, sí. Ujú. pero yo creo que Porque, una de las... Para mí, no, más es, que es que, un es que también tengo la duda, o sea, yo no estoy dando una respuesta categórica porque no es una pregunta que yo me hubiera hecho antes de esta conversación. excelente. Sí, no es como que yo ya tenía decidido, yo si me dicen esto es una pera o una manzana, yo les digo es una fruta, güey, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Déjeme en fruta y ya miramos. ¿Sí? Es que Es, Evangelion, pero es ¿sabes qué? que, Más allá que una serie de acción de robots, para mí es un thriller psicológico, ni el hijo de madre. pero es que eso es cierto. Sí, de nuevo volvemos al cielo es azul. Sí, Ujú. sí, pero ¿por qué me voy por el lado del suave? Porque es que no vale la pena ponernos a explicar por qué funcionan las cosas que funcionan en Evangelion. Si no, tendrían que ser capítulos explicando cuál es la relación entre los padres de Shinji y Shinji, cosa que se deja muy al Okey. aire. ¿Mm? Ujú. Y estoy tratando de no cagármela para el que no lo ha visto. Sí, Tratando. ¿Sí? Sí, es tú te refieres difícil. a que incluso que expliquen cómo biomecánicamente se une Es que recuerda la que máquina al piloto.
Recuerdo que la caracterización que hicimos hace un rato entre ciencia ficción suave y ciencia ficción dura es el hecho de la capacidad de explicar el por qué está pasando esta cosa que no existe en nuestra realidad Ujú. basado en elementos científicos. Sí. ¿Sí? La Sí. suave lo deja un poquito de lado y mira las consecuencias y lo que pasa alrededor. Ujú. Aquí están mirando un poquito las consecuencias y lo que pasa alrededor. ¿Mm? Los enfrentamientos, ta, 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 ta. A Shinji le dicen, usted tiene que hacer esto. No le dicen por qué lo tiene que hacer. Pero él se cuestiona. Ahí es donde yo creo que se empieza a poner dura la cosa. Por eso, por eso estoy dando mi apreciación. Iki. Interesante. A mí me gusta esa apreciación. Yo la quito de lo blando porque la tecnología del mecha es supremamente importante para el desarrollo de la serie. Y pues es una tecnología que, o sea, básicamente es esencial a que exista pues la serie. Ujú. Y yo pondría la pregunta entre ciencia ficción y fantasía en cómo interpretemos a los ángeles. Creo que Ujú. en la forma en que yo me relacione con la existencia de los ángeles va a determinar si para mí Evangelion es fantasía o es Ciencia ciencia ficción. ficción, o si es blanda o si es dura. Creo que esa es la figura, es central de todo esto y lo que hace que Evangelion sea una obra tan genial. Estoy de acuerdo. Evangelion es demasiado La bueno. hace genial y la hace increíblemente complicada precisamente Sí, por Sí, todos esos matices que yo tengo que considerar a la hora de decir qué coños estoy viendo. ¿Mm? sí, es muy raro. Verla es muy rara. Evangelion es una cosa, es que, por ejemplo, no sé, cuando yo vi Evangelion, yo hace poco había visto una película que sí es un thriller psicológico per se, que se llama Perfect Blue. sí, ¿Mm? Perfecto. Ujú. Pero para mí esas dos películas a nivel de thriller psicológico son comparables. sí. Esas dos series, lo que sea, ¿sí? Ujú. Porque una es una película y la otra es una serie. ¿Mm? Entonces, básicamente, nos devolvemos al lado blandito, como dice Iki, de decir, depende desde donde la mire, es la apreciación que esto le puede dar. Y yo creo que ahí es donde, esa es como la responsabilidad de nosotros como consumidores de contenido, de decir, quiero estudiarla desde este ángulo y quiero entenderla desde este ángulo, a ver qué me trae, y Ujú. luego quiero estudiarla desde este otro, a ver qué me trae. Y yo creo que eso es aplicable un poco a todo. Y también creo que cuando uno lo aplica injustamente, o sea, si yo le aplicara los criterios de la ciencia ficción a Star Wars, mi única conclusión posible es que Star Wars es una serie mala Mm. y no es justo. Ujú. Eh, yo quiero hablar de Mm. algo que pocas veces hablo. El que me conoce sabe que para mí Indiana Jones tiene solamente 4 películas, pero pues la realidad es triste y horrenda, 4. Está Indiana Jones y el Templo de la Perdición, perdón, el Arca Perdida, es la El primera. arca perdida. Ujú. Luego Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Sí. Luego Indiana Jones y la Última Cruzada. Ujú. Y luego Indiana Jones y el Vial del Destino. Ujú. Son 4 películas de Indiana Jones. Y los videojuegos siempre han sido muy buenos. Ah, son bacanos. Pero no, hablemos del canon de Está las hablando de películas. películas. Sí, películas. En realidad hay una película más de Indiana Jones. Entonces, digamos que yo tengo aquí el Arca Perdida, en donde estamos hablando de un mundo normal, pero Ujú. pues hay un objeto religioso que enmarca como la existencia de un Dios todopoderoso que Mm. tiene esta capacidad de guardar almas, lo que a mí me hace que sea una cosa de fantasía. Ujú. Y entonces eso es soft fantasy. Entonces, soft fantasy. Luego viene el Templo de la Perdición, que de nuevo es un componente religioso el que construye el misterio alrededor al que está Indiana Jones Ujú. enfrentándose. Soft fantasy. Vuelve a ser fantasía. Pero sabe que el Templo de la Perdición yo no la considero tan de fantasía porque no hay elementos mágicos reales, incluso, em, digamos, el ritual chamánico de la extraída del corazón
Es algo que los aztecas hacían, por ejemplo. Pero que se encendieran llamas en la mano del chamán Uy, olvidaba esa escena, claro. y que además le diera esa fuerza que le daba. Ujú. Que eso sí es de un carácter muy religioso y muy de culturas caníbales antepasadas, sí, claro, Exacto. donde creían que le atribuían poderes y dones a ese tipo de cosas. Okey. Luego No me viene acordaba de la esa escena. última cruzada, Y a en mí el donde se templo de habla la del Santo perdición Grial. no es que me guste mucho. Para A mí mí sí me gusta. a mí no tanto. No, la mejor todos sabemos que es la última cruzada. Uy, sí, es demasiado buena. Sí, es que es Pero pues aquí estamos demasiado buena. hablando del Santo Grial, de nuevo un elemento Sí, claro. religioso, es fantasía blanda. Luego, al final está el Dial del Destino. El Dial del Destino es también religioso desde otro aspecto de la religión, Ujú, pero pues empieza a hablar un poquito de viaje en el tiempo, vuelve como a esa raíz de la, de la fantasía blanda. ujú. Pero pues resulta que hace un par de años se les dio por hacer una estupidez que se llamó Indiana Jones y la La Calavera de calavera de Cristal, que cristal. básicamente en mi mano están las 4 películas, esa estaría aquí. Ujú. Eh, Sí. Sí, Indiana Jones sí, y la Calavera de fatal, Cristal fatal. elimina todos los componentes de fantasía y mete un componente de ciencia ficción, que es la existencia de Una seres de raza otro planeta, una raza O extraterrestre. de una raza multidimensionales. extraterrestre, Sí, o multidimensional. multidimensionales. Y básicamente atenta completamente contra ese espíritu fantástico de la pelea de Indiana Jones, de a lo que se enfrenta Indiana Jones, y lo pone en una posición de sometimiento absoluto, y pues se cagó completamente al personaje, se cagó completamente la saga, se cagó completamente todo, a tal punto que ese último intento de esta última película del Vial del Destino, pues se queda cortico, pero por culpa de la gran cagada que es esa película que Ujú. está en la Sí, mitad. sí, sí, sí. Entonces sí, reconozco su existencia, pero ahora sí vuelvo a las únicas 4 películas de Indiana Jones. Yo le soy honesto, nunca he querido ver la última. No, a mí Eh, me gustó, es entretenida, sí, no, la verdad, en comparación a la de La Calavera de Cristal es mucho mejor. Sí sigue ese contexto religioso. Es que creo que eso fue una embarrada también, ¿sí? horrible. Perder esa O sea, fantasía religiosa hace que, pues, todo el componente de Indiana Jones se pierda un montón. Y es que no, esa fue fatal. Sobrevivió fíjese a en una bomba esta nuclear, es maravilla. una caja fuerte. Sí. Fíjese en esa maravilla de frase que dice Chris. Es criticamos que haya sobrevivido a la bomba nuclear en una caja fuerte, pero no Ujú, criticamos que se haya salvado del arca ujú, que básicamente absorbe almas solamente porque cerró los ojos. Que cerró los ojos. O ujú. sea, criticamos una versus la otra porque usamos un rasero distinto, porque a una la Ajá, miramos desde la ciencia ficción y exactamente. no tiene sentido que alguien se Exacto. salve de una bomba nuclear metiéndose en una caja fuerte, en una nevera, eh, mientras que sí tiene sentido que él se salve de la caja del arca perdida por su convicción, o sea, es por la convicción de no abrir los ojos y no Sí, ceder claro. ante esa Ujú. avaricia. Sí. En, ahí creo que está la necesidad de hacer el marco entre fantasía versus ciencia ficción, en ese comentario de Chris, y en Sí, por qué esa película es tan mala. y como decía el Rusito, en situaciones así, en un juego de rol, ¿y cómo sobrevive dentro de una nevera a un ataque nuclear, señor Master? Y uno, Sí, Uy, cevitas. No, precisamente para complementar la historia, hace muchos años me pasó eso. Estábamos en un viaje, en un campeonato con unos amigos y en el hotel descansando estaba pasando Dragon Ball, la serie original. Creo que esto ya lo he contado antes. Me disculparán ahí la historia repetida de viejo rancio. Sobreviviste a una bomba nuclear en una nevera, sí. Estaban dando Dragon Ball, entonces están persiguiendo a Goku peladito y entonces están en el tope de una montaña, entonces hay hielo y le disparan unos cohetes desde una nave, desde un robot, y él apenas le va a pegar el cohete a Goku, se congela y cae al piso y entonces no explota.
y uno de los que está viendo en la habitación dice como, ay, marica, eso está como chimbo, ¿no? Como así que se congela el cohete, güey. Y yo, marica, estás quejando de que se congeló el cohete en la serie donde un robot le está disparando a un niño con cola extraterrestre. Y que en ese Eso momento es, salga ese es un tu, extraterrestre. pero no, y ahora que lo dices, ese es el este disbelief que hablaba Iki. Se me olvidó cómo se llama, El suspension of disbelief, que el en suspension of español. disbelief. Es cuando, en qué momento se me Ujú. rompe a mí el estar inmerso en Eh, esa historia. exacto. Ujú. Sí. Eh, sí, es que Y que disbelief, los ataques de Ki, sí, total. no creyente. Pero no hay nada más maravilloso que Tao Pai Pai volando en su propio Yo tronco. O sé. sea, es una Marica, cosa hermosa. Así que es una rompe. generación de energía constante e inagotable, güey. Exactamente. O sea, es ese imposible Eso absoluto y el gato con Absurdo. la tostada con mantequilla encima, weón, son las fuentes total, inagotables de energía del universo, weón. total. Las máquinas de movimiento perpetuo. Ujú. Sí. Sí. Como cuando hablaba con Cevitas de que se me hacía el colmo a mí que en una película le metieran comba las balas. Es más o menos lo mismo. Es como, a ver, ¿en qué contexto está? Lo que pasa es que la película, claro, trata de manejar un contexto real, sí, Mm, pero también lo que me dice Sebas es cierto, es como, a ver, es Hollywood, o sea, y el contexto de la película es ese, ¿qué tiene de malo? Yo decía: "Pues, que le meten comba a las balas y eso no se puede". Pues sí, pero en la peli sí. ¿Cuál es el problema? Y es verdad, es lo mismo que con el cohete en Dragon Ball, es como, hermano, ¿por qué se queja de eso? Sí, ujú. sí, Tao Pai Pai viaja sobre un pedazo de columna. Que Sí, él a ver, mismo tira, weón, es que el es mismo buenísimo. Es que es hermoso, es que es hermoso. A mí y eso me tiene parece poesía pura. y además que tiene aceleración positiva periódica porque todo aumenta, 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 aumenta y llega un No, punto en es que se mejor, parte así. no tiene fricción, Además, no hay Cero. fricción. no desacelera, weón, No, nunca desacelera. no hay desaceleración. Mm, Ay, qué chimba. Sí, A mí me gustaría, no sé si de pronto ya para empezar a cerrar o qué, traer toda esta corazón. carreta que hemos hablado a los juegos de rol. Porque yo creo que hemos hablado mucho de películas, hemos hablado mucho de series, pero no hemos hablado tanto de juegos de rol. Y yo creo que trayendo un poquito ese marco que yo propongo de juzgue las cosas desde una categoría o desde otra, nos lo podemos traer como un consejo para el que esté dirigiendo, para el que esté jugando el personaje fantástico versus el personaje de ciencia ficción. Y es cómo interactúo yo con el mundo en el que estoy. ujú, ¿Qué solución estoy tratando de buscar en donde estoy? ¿Qué es lo que debería estar mirando de mi hoja de personaje? ¿O qué reto debería estar proponiéndole a mis jugadores? Ujú, Si yo en un universo de ciencia ficción presento un villano inexplicable desde, o sea, que rompe con eso que yo construí en el mundo Clovis, y que un perdón. Clovis, Clovis, por no, pero ejemplo. sí, si yo traigo a Clovis a un universo de ciencia ficción, me estoy cagando en mis jugadores. Ujú. Estoy destruyendo completamente ese deseo que ellos tienen de jugar esta cosa. Si usted trae a Clovis Si a cualquier juego de rol, se lo está cagando. no, en fantasía, en Mm, fantasía Clovis está bien. ujú. Y ya te lo he dicho varias veces, Jota. En fantasía Clovis no tiene ningún problema. Yo creo que hay unos tropos que Ay, también uno podría evitar del villano, ay, sí, te voy a chupar la sangre. Hay una sí, cantidad de cosas que se pueden solventar, pero en fantasía está bien. Gracias, Jason Chris. Jason Gracias, en el mil gracias. espacio. Ujú. O sea, pua, 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 Sí, pua. sí, 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 sí. El jugador que Uy, está de Leprechaun en en el espacio, weón. otro, Uy, otro. Uy, sí, y eso sí existe. De la Hyperacaunda en el espacio. ¿Cómo no? Ese sí existe. pero sigue, sigue, Iki, qué pena. Entonces, no, Sí. sí, no, no, pero creo que ese es el punto, es si yo estoy jugando una mesa de ciencia ficción, eso quiere decir que la Ujú, expectativa de las personas que la están jugando es de ciencia ficción, es de precisamente poner la carga sobre lo científico, sobre lo técnico, sobre lo tecnológico. Si yo estoy dirigiendo Cyberpunk,
tengo que aterrizar todas las cosas a la tecnología del lugar y a permitirle a los jugadores construirse esa tecnología. De nuevo, si yo me voy al universo de fantasía y me pongo leguleyo a decir, no, es que tú no puedes hacer eso porque la física del mundo no lo permite, me estoy cagando el espíritu fantástico. Ujú. Y la idea aquí es, man, o sea, vine aquí a hacer cosas heroicas y a hacer milagros al final. O sea, ese Sí, es, total. ¿por qué me estás trayendo eso? Y también funciona para el otro lado. O sea, si yo Sí. meto un Ujú. Deus Ex que resucita a alguien en un universo de ciencia ficción, marica, tiene que hacerlo muy bien, porque la resurrección es una cosa. O sea, yo resucito a Colt porque Colt es un replicante. Pues es Ujú. que es una máquina. No lo resucito. Yo lo único que hago es que Exacto. reinstalo sus memorias en otra máquina nueva. Ajá. Lo reensamblo y ya, listo, exacto. Él Y no así se muere. explica y se mantiene. Pero Correcto. si se me muere Ripley y yo lo resucito de alguna manera, la estoy cagando completamente con Ripley, con Sebas, con el personaje Con que él. armó este humano. Con el eh, juego, con el personaje, con el jugador, El contexto. con el Todo. contexto, exacto. con usted mismo como máster, weón. Es Ujú. que es sí, es complejo. Ahora, vamos a la fantasía. Man, está bien que el héroe resucite en ciertos momentos, porque el milagro se vale. Claro, usted Alien se la cobra, Resurrection. ¿no? Sí, Usted se lo va a cobrar de alguna obvio, manera, obvio, sí. tal vez no, tal vez simplemente tenía los recursos para que ocurriera una resurrección y ahí entra la resurrección, o tal vez simplemente por el solo hecho de que la historia continúe y se vea bacana, metemos ese factor, porque el milagro existe y es bien visto, así sea Grimdark o así sea Ujú. lo otro. Entonces, sí, y de nuevo, si nos vamos al universo normal, de lo que no es ni fantasía ni ciencia ficción, sino está lo realista, cuando yo saco elementos de ciencia ficción me lo cago, cuando saco elementos de fantasía me lo cago. Mantengámoslo realista. Tal Ujú. cual. Alien Resurrection es un gran ejemplo de cómo Santo no hacer cielo. las cosas. Alien Uy, no, Resurrection, ¿cuál es? En la que clonan a Ripley. la que clonan a Ripley. Ah, Que esa para mí, por ejemplo, en el mundo de Alien nunca ha existido, ¿sí? Sí, para no. mí eso no pasó. Lo que Pasó pasa es que Esa Covenant. es su la calavera de banda de cristal. mercenarios con Winona Ryder me cae muy bien, weón. Por eso es que a mí me gusta esa película. No, es que tiene los personajes alrededor de son interesantes, pero Sí. este asunto de resucitar a Helen Ripley me parece como, okey, como dice Iki, No hacía falta. Ujú. dentro de todo ese mundo de tecnología, eso sí, no hacía falta. Miren, por ejemplo, lo que hicieron ahorita con la serie de Alien Earth. ¿Mm? No la he querido ver, gracias. Okey, a mí Es me gustó, buena, es buena. a mí me gustó. Y la verdad, y no necesitan ni a Helen Ripley, ni a Bishop el androide, ni a nadie. O sea, no, porque es Alien y el mundo de Alien, ya lo vemos en el juego de rol, se presta para lo que quieras y contar todas las historias del mundo sin meter un solo xenomorfo. Eso es lo lindo, creo, del mundo de Alien. Por eso para mí ese Alien Resurrection me parece el colmo. Acepto Covenant, aunque no es como de mis favoritas. Y la otra es, ay, se me olvidó. Covenant, Rómulo, Rómulo, Prometeo, Prometeo, Rómulo. Prometheus. Mm, Prometheus es interesante, bien interesante. Ese mundito es chévere, pero creo que Alien Resurrection es un buen ejemplo de cómo la resurrección a veces en los mundos de ciencia ficción no, no cuadran mucho. ¿Mm? Ujú. Y sí, puede haber tecnología para hacerlo, o sea, la clonación está ahí a la orden del día, pero eh, Ahora, fíjese Romulus tiene lo en suyo, sí, tiene su encanto. Romulus también es chévere. la resurrección en ciencia ficción. A veces da para unos giros dramáticos hermosos. Cuando nos enteramos que este bicho es se me olvidó el nombre del simbiótico del octavo pasajero, es un simbiótico, Ash, ese es un Ash, eso es un wow, wow, ¿qué pasó aquí? Uf, sí, es chévere, o sea, es como, claro, primero se pasa una cosa que esto no tiene sentido y luego se lo explican a uno y todo encaja como tiene que encajar, eso es lindo.
Sí, sí, sí. No, Black, de acuerdo. Para mí el único juego de rol en donde la clonación en exceso es una chimba se llama Paranoia. Ahí realmente la clonación es Y Calabozos y Dragones. también. El hechizo del clon es una maravilla. A mí Sí, me parece más chévere, es como se murió el personaje. ¡Ah, llegó mi primo! sí. Ese tipo de clonación. Sí, ese tipo de clonación en los juegos de fantasía son geniales. Paranoia es ciencia ficción, ¿no es cierto? Paranoia es ciencia ficción, sí, Es señor. ciencia ficción. Sí, eso es ciencia Es una ficción. inteligencia artificial. Sí, es como un gran hermano, ¿no? Sí. Mm. Que está mirando a uno, la gran computadora. Clonvis Santa sí. Sigue evolucionando ese man, weón. Lo voy a sacar por ahí en Dragon Bane, hijo de madre, ¿es para qué? No, en Alien. Clovis en Alien, Es no. Clonvis. Clovis. Qué buen nombre para para un sintético. Ay, sería genial. Muchas gracias, Black. Muchas gracias. Gracias, gracias, Black Clovis. Pero Por si sí, acaso, en el chat en el Discord, como para no hacer mucho ruido por acá, les dejé el link al video que también sirvió como inspiración para este tema del día de hoy. ujú, Entonces, por si quieren pasar por el Discord y echarle ojito, ahí está la cosa. así es. Todo este tema del día surgió por un videíto que posteó Nani y estuvimos mirando por ahí cositas y nos pareció bien interesante porque es que este tema va para muchos, muchos, muchos otros temas. Esto Ujú. fue simplemente hablando de aquí No, de gustos, Básicamente. ¿sí? sí. No, pues yo creo que más que de gustos es de saber que no es un asunto de gustos, sino un asunto Ujú. de interpretación, porque a mí no me Eso. gusta. Si usted me pregunta qué le gusta más, la fantasía o la ciencia ficción, no le puedo responder. Muy difícil, sí. Es Hay muy ciencia ficción mala, hay ciencia ficción muy buena. Hay ujú, fantasía mala, hay fantasía muy buena. Entonces, sí, sí, Frutas, todas son frutas. son frutas. Algunas me gustan, algunas no. Sí, y otras de son acuerdo. bananas. Y claro, Juanito, los mundos de fantasía de ciencia ficción como Everron Opa. y demás. Sí, claro que sí. Bienvenido, Juanito. Sí, O buen estabas lurking. haciendo Lurk. Ajá. Pero cero lurk. Sí, no, y pues de nuevo, yo creo que si yo voy a juzgar un mundo de fantasía como si fuera ciencia ficción, le hago una cagada a ese mundo y lo Mm, mismo para el otro lado. Entonces, sí, yo puedo ponerle a, a, a mi fantasía un poquitico de ciencia ficción y quedo con Shadowrun o con Everrun. ujú. Y puedo ponerle a mi ciencia ficción un poquitico de fantasía y quedo con Evangelion. Eh, Según Chris, o realismo mágico y tiene padres e hijos. No, ese fue un realismo que va más allá de lo mágico. Lo dije hace como 40 minutos, maldita Y sea Jota. el realismo mágico no. Mm. Eso es de padres e hijos, Dios. No, en matemática hay una rama que se llama la topología y básicamente son trabajar con conjuntos bajo nociones específicas. ¿Mm? Pero entonces es muy interesante como uno habla de, hay elementos que son no comparables. ¿Mm? ¿Y por qué lo quiero traer a colación? Y porque me parece que es un comentario a resaltar que hizo Iki, que es Star Trek y Star Wars no son comparables. ¿Mm? Cada una pertenece a su nicho distinto, cada uno mueve a su gente distinta, cada uno está apuntándole a algo distinto. ¿Mm? Ujú. Entonces no olviden ese tipo de cosas. ¿Mm? No sé, en términos de fantasía, ¿qué digo yo? No sé, Narnia y God no son comparables. No, ¿Mm? no, no, no. no, 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 no. Sí, El Señor de los Anillos y Game of Thrones no es comparable. El No, Señor de los Anillos no y The son Wheel of comparables. Time, para poner dos obras que sean bien reputadas las exactamente. dos, Ujú. Ujú. no son comparables. No, No eso comparables. no. No, los contextos son totalmente diferentes. No, 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 no.
Sí. Hay un esfuerzo por contar dos historias completamente distintas, con elementos completamente distintos, Ujú. aunque se parezcan en muchos aspectos. Ujú. Sí, porque hacen parte del género, del mismo género, entonces comparten elementos indudablemente, pero no Yo son creo que eso iguales. también es parte del problema, el hecho de la categorización de las cosas a la hora Sí, de decirlas para poder explicarlas y para poder venderlas. ¿Sí? sí, Tocando un como, poquito el tema del capitalismo, ¿sí? ujú, sí, Yo como que le, ¿cómo le encasillarlas en explico a algo. usted? Quiero que usted me compre el DVD de, no sé, de GOT, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cómo se lo explico? No, entonces resulta que el cuento empieza con una gran muralla y gente de hielo, gente de verdad, gente... O digo, esto es fantasía. Ya ahí Mm, estoy dando un montón de información en una sola palabra, pero mm, también estoy dando información por exceso, no por defecto, ¿sí? sí. Estoy pintando un canvas gigantesco Ujú. para que usted por lo menos diga, ah, sí, sí, le entendí. ¿Mm? Mm. Entonces, esa categorización y ese uso de etiquetas también nos trae a este tipo de problemas. Ujú. Es corrupto. Entonces, recuerden que, nada de encasillarse, se pueden descubrir No, puntos medios. encasíllese si quiere, Bueno, sí, también. Sí, es libre pero elección. le va a perder el sabor a la vida. Ujú. Sí, porque, pues, se va a quedar con un solo sabor de las cosas. Y hay muchísimos sabores en esto de la fantasía y la ciencia ficción. Em, De cuando la encuentren narración de contar historias y vivir historias. Qué pena, Jotica. sí, 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 tal cual. Cuando encuentren puntos medios, ojalá se encuentren con buenos puntos medios. No todos los puntos Ujú. medios son buenos, pero cuando hay buenos puntos medios son muy buenos. ¿M? Entonces, no encasillarse ahí un poquito en eso. El gusto es el gusto, eso sí, cada uno decide qué quiere jugar, cómo quiere jugar. De eso se trata también los juegos de rol un poquito, qué quiere ver a la hora de el cine, la televisión. Mm, y nada, eh, puede ser, Creo que Juanito, Juanito llegó un poquito tarde. llegó un poquitico tarde. Avatar, la leyenda de Korra es insertar sci-fi y fantasía. Mm, Para mí es Arcane Punk. mm, Arcane Pun, por ejemplo, el Arcade Pun. Que Arcade sigue Punk, siendo fantasía. El Arcade exacto. Pun. Sigue siendo fantasía, sí. El mismo Arcane, la serie Ujú, Es Arcane Punk. basada en ujú, LOL es Arcane Punk. Sí. exactamente. Y es bien interesante, entonces, sí se puede encontrar puntos medios en todo esto. Procuren, no, como nos dice Iki, meter elementos de lo uno en lo otro, sí tener una verdadera justificación dentro del entorno, dentro de los contextos, traer ciencia ficción a la fantasía, porque sí, no tiene como mucho sentido y viceversa. ¿M? Todo tiene que tener de todas maneras cierta razón, o no, ¿m? Pero digamos que, claro, como en todo puede haber fenómenos inexplicables, pero a la hora de dirigir, a la hora de jugar, hay que saber manejar esos, controlar un poquito también eso. Se puede exagerar y caer en la exageración de todos esos fenómenos no es chévere, no es divertido, se vuelve aburridísimo. Entonces, nada, procuren jugar de todo un poco, Ujú. ¿sí? Para mí, por ejemplo, un punto medio entre la fantasía, hablando de juegos de rol, entre la fantasía y la ciencia ficción puede ser Outgone. Es un juego de acción en donde Sí, las cosas puede violar usted las leyes de universales de la física como en una película de acción, y pues tiene elementos de ciencia ficción, puede tener elementos de ciencia ficción, puede tener elementos de fantasía, en fin, me parece que Outgone es un juego de rol en un punto medio interesante sobre esto. de Pero acuerdo. bueno, eh, ya se No, acabó. 100% de acuerdo. Sí, ese Outgone interesante por ahí. Tendría que ver Triangle Agency, a ver qué tal, la agencia Triángulo. No sé Mm. Mm, si que- tal vez tiende Quedamos como en el aire con ese, sí. sí, no sé si tenderá un poquito también al estilo como de Outgone, Pero pero creo que en bueno, esa sí hay un componente sobrenatural que no sé si es tecnológico o fantástico. eh, ah, Por eso digo, es que sí, desafortunadamente sí, quedamos sin jugarlo, entonces. sí.
Mm, eh, digamos que sea una especie de Project Twilight, podría ser. Project Twilight tiene las dos cosas, ¿no? Ciencia ficción y fantasía, ¿o no? Mm, ¿O es más Para mí, ciencia ficción? Mundo Oscuro es fantasía. Sí, Para mí. okey. ¿Que uno le puede Ujú. meter componentes de ciencia ficción? Claro que sí. Ah, Pero sí, digamos suena que cierto, pero es la raíz de las cosas tiene que venir de lo fantástico. Es decir, el sí, el espíritu, el duende, el hombre lobo, la creencia del vampiro. Sí, claro, son una de las cosas para los elementos que fantásticos. tenías o cuñazo para que vayan y vean nuestra serie de Werewolf, Ujú. ese momento en que el personaje de J estaba completamente bloqueado, no sé qué hacer, y de repente saca, quiero utilizar mi poder de esta manera, fue desde lo fantástico que salió esa idea de Ujú. utilizar la Mm, curación de una forma pensando completamente fuera de la caja. No fue Exactamente. pensando desde lo tecnológico, sino desde lo fantástico. Y ujú. siento que esas son las cosas que más vida rica le dan a World of Darkness. Y por eso la tecnocracia es como tan villano. Ujú. Porque se Okey. volvió la antítesis de esa fantasía. Mm. Exacto. Es contra lo que los magos pelean. Digamos que sí. Muchísimas gracias por ahí también a Markov, que está poniendo nuestros episodios y nuestras redes por aquí. A todos ustedes, muchísimas gracias, Iki, muchísimas gracias, Evitas. Qué rico Tristemente que ya tuviste el chance de acompañarnos aquí. sí, yo sé que Siempre que es Muy martes yo la sabroso, logro. muy sabroso. eso, siempre es que es martes la logra Iki. También agradecemos al Rusito, indudablemente, que está ahí pendiente, Ujú. dándonos su Lo está opinión. sacando del estadio el Rusito. Sí, 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 ya tenemos videíto y todo. Ujú. Ahí vamos avanzando y progresando. Ahí vamos cambiando un poquito también para ustedes. No, muchas Okey. gracias, No, Marquito, Marquitos, a todos. Sí. absolutamente a todos, a Black, A a Mike, Black por todos los pons, a Chris por todos los pokes con series y cosas. sí, No, yo estuvo sé. muy, muy chévere todos, muchas Santana, gracias. muchísimas gracias también por tus Esto no preguntas. existe sin ustedes, entonces se Sí, les agradece un montón. sí, esto es por ustedes, para ustedes, esto es de ustedes, muchachos. Ustedes también construyen este programa gracias a sus opiniones. Aquí se arma el debate y aquí charlamos y nos reímos y nos divertimos un buen rato. Marquito, Santana, Chris, Black, Andy, Sharon, todos, absolutamente todos, se les quiere un montón. Recuerden seguirnos ahí en sus redes, no, seguirnos en nuestras redes sociales. Mm, Pero desde las suyas. O desde sea, las ustedes se suyas. meten a sus redes y nos Sí, siguen a nosotros. exacto, exacto, exacto. ¿Eso es fantasía o ciencia ficción? Dios. Eso sí es realismo mágico. Eso sí es realismo mágico. Pero jamás eh, maturana, ay Dios, Maturanazgo. maturanazgo, jamás maturanazgo, maturanismo, jamás. Entonces, estén pendientes por ahí, seguimos aquí cuadrando cosas, mirando a ver cuándo podemos regresar a nuestras actividades roleras. Hace mucha falta el rol, indudablemente, Ujú. pero ahí estamos cuadrando espacios, mirando cositas. Recuerden que nos vemos el próximo lunes. Espero que sí, espero que el próximo lunes no me supere la vida adulta, creo que no. Ya vamos como bajando un poquito el nivel a la vida adulta, entonces ya podemos retomar un poco más sencillo el próximo lunes y sigan pendientes ahí de nuestras redes para saber cómo va nuestra programación. Se les quiere un montón, nuevamente Iki, Cevitas, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Se les quiere muchísimo y nos A ti vemos el también, próximo chica. lunes. Vale, vale, muchachos. Un abrazo a todos, se les quiere y nos vemos el próximo lunes. Chao.